Mi nombre es Jocelyn Urroz, nací el 17 de octubre de 1970 y nací en un pequeño país en Centroamérica, en Nicaragua, en Managua, pero toda mi vida he vivido en México desde niña. Ahorita mi vida es más tranquila. Trabajé terminando la carrera 10 años en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Mientras esos 10 años me embaracé, tuve a mis 2 hijos y dije, no, quiero estar con ellos. Dije, es que es lo que quiero. Y desde ese entonces como que me he dedicado a eso, ¿no? Obviamente ahorita ya son adultos, pero pues estuve en todos los juegos de fútbol, en todas las clases de parkour, de karate, de natación, a las que fueron. O sea, fui una mamá muy presente. Y ahorita lo que hago pues es estar en mayor parte del tiempo, dedicárselo a la familia, estar en la casa. Leo mucho, he hecho muchos cursos de literatura, muchos diplomados en la náhuac. Tengo un perrito que por ahí va a ladrar en algún momento y me dedico a darle paseos gigantes. Ok, un día promedio es, después de despertarme, lo primero que hago es salir a pasear con la Maya. Damos un paseo muy largo, como de media hora. Regresamos y por lo general Memo, mi marido, ya se fue a trabajar. Y alguno de los chavos alguna vez me pide ride para la universidad. Te lo llevo, regreso, organizo las cosas que se tengan que hacer en la casa y me pongo a leer. Y en la noche organizo la cena, les hago de cenar, siempre platicamos, siempre tenemos como un momento de qué hizo cada quien en el día, porque los chavos ya casi no están aquí, y veo series con mi marido en la noche y ya. Esto es básicamente un día normal donde no hay muchas cosas que hacer. Y ver que a pesar de que ya son grandes, pero como que siempre su último momento es estar con nosotros en la noche, llegar a decir cualquier cosa. Llegan, se sientan en la cama y nos platican cómo les fue en la universidad, cómo les fue en el día, y tenemos siempre ese como que momento de familia de los 4, que a mí me parece maravilloso que no se haya quitado, a pesar de que ya son niños grandes. Pero siempre tratamos los domingos o el día que puedan, hasta se los tengo que chatear, qué día tienen libre para ir al cine. Nos fascina ir al cine. Somos cinéfilos desde que los niños eran chiquititos. Entonces, cuando sale un buen estreno, porque además somos exigentes, y vemos cómo están las críticas y qué películas queremos ver, y hay películas que esperamos meses para que las estrenen. Esos momentos nos encantan, ¿no? De escoger el horario, de ponernos de acuerdo e ir al cine los 4. Y alguno va a ver algún estreno que los 4 queremos ver juntos y lo va a ver por otro lado, se considera traición en la familia. Ser empático para mí es súper importante. Si ves a alguien que necesita ayuda, ayudar, siempre estar, ser una persona confiable, tolerante, respetuoso, justo. Me fascina, me molesta muchísimo las cosas injustas, pero desde lo que ves en las noticias hasta las pequeñas cosas, ¿no? Que dices, qué injusto esto, ¿no? Ese tipo de cosas me molesta mucho, cuando algo no es justo, cuando algo no está hecho correctamente, cuando a alguien se le juzga por tener ideas diferentes. La gente muy cerrada me molesta, que no se dé el tiempo de abrirse, de ver que hay otras cosas y critique ciertas cosas. No me siento cómoda con gente así. Pues desde muy niña, pues nosotros vivimos un momento muy difícil en el 79. Nosotros vivíamos en Managua y vino una revolución horrible en aquella época, y mis papás tuvieron que salir del país. Tuvimos que salir los 4 y fue un momento sumamente difícil porque nos dijeron, bueno, hicimos una maleta y nos fuimos al aeropuerto y a ver el avión donde saliera. La cosa era salir del país en guerra. Y salimos y llegamos a México. Y no sabes, doy gracias que haya sido México.
Aquí vivían, mis abuelos vivieron muchos años, a pesar de que no tenemos familia mexicana, mis abuelos vivían aquí y gracias a eso también pudimos empezar de una base, ¿no? Porque ellos ya tenían un lugar aquí para empezar, ¿no? Pero eso fue muy difícil. Y ver cómo la gente, cómo los vecinos vivíamos en La Condesa, cómo los vecinos nos ayudaron, cómo fueron empáticos, cómo con mis papás, que ellos sí lo sufrieron más, nosotros éramos unas niñas, como que no ves las cosas iguales, pero para ellos fue un cambio radical, ¿no? Llegar a un país donde no hay nada, no tenemos nada. Y esa ayuda, ese como abrazo de los mexicanos nos hizo ser lo que somos. O sea, eso, y aunque lo damos por sentado, y yo ya me siento parte de los mexicanos, ya me siento mexicana, es diferente en otros países. Mis primos radican en Estados Unidos, ellos viven en Miami, o sea, en el momento que nosotros nos venimos a México, ellos se fueron a Estados Unidos. Y gracias a eso puedo ver la diferencia de cómo fueron creciendo nuestras familias, ¿no? O sea, es muy distinto vivir en un país latinoamericano y un país como México, que te recibe con los brazos abiertos y que te ayuda y que te abraza. Y eso es maravilloso. Y lo vemos tan normal, pero no es normal. Fue muy difícil, o sea, yo llegué aquí a los 8 años y como que mi adolescencia, esa época donde uno es rebelde, donde uno estás enojado con el mundo, la tuve a esa edad, a los 8 años. Yo llegué siendo una niña muy enojada con el mundo, estaba enojadísima, estaba muy triste, me sentía como desolada, como que me cambiaron de pronto de mi cama, de mi casa, de mis primos, de mis tíos, y me trajeron a un país donde no conozco a nadie. Sí tuve un momento feo, ¿no? O sea, mis papás nos metieron a una escuela y ese primer año yo lo recuerdo como el peor de mi vida. O sea, reprobé no sé cuántas materias, le dije a mi mamá que si le enseñaba la boleta a mi papá me iba a ir de la casa. Y mi mamá dijo, pues te tendrás que ir porque se la voy a enseñar, ¿no? O sea, sí tuve un momento sumamente difícil, muy difícil. Incluso hasta hoy la música de los 80s me molesta, no me gusta. O sea, la música como de esa época en particular me trae muchos recuerdos tristes, ¿no? Y no voy a decir que todo fue maravilloso, ¿no? En el colegio también, pues yo no hablaba como mexicana, se me quitó el acento así, porque obviamente eres niña y no te entienden y se burlan y te dicen, ¿por qué hablas así? Y pues sí fue difícil. O sea, me peleaba con medio mundo, fue un momento muy difícil. Pero te digo, el mexicano se mete en ti. O sea, esa niña enojada, esa niña triste, esa niña asustada, México me supo cambiar. O sea, poco a poco, como que me abrazó, me consoló y pude cambiar completamente. Entonces, toda esa época me duró como 1 año, 2 años, y ya después lo disfruté muchísimo. O sea, todos mis amigos, toda mi familia, toda mi vida es aquí. Pues yo me agarré de mi familia más que todo. Al principio, bueno, mis papás después de esos 2 años en una escuela laica nos metieron en una escuela de monjas. Y entonces toda mi educación el cacho de primaria, secundaria y prepa fue en una escuela de monjas. Y pasó algo muy chistoso. En esa época yo era muy devota. O sea, porque pues te inculcan, te llevan a misa y eso yo creo que en ese momento de mi vida me ayudó. Me ayudó porque me dio estructura, me dio consuelo, pero siempre fue mi familia como el pilar. Y decidimos, mi esposo y yo, que nuestros hijos fueran educados de una forma laica, que ellos decidieran. Entonces sí hubo un cambio radical, ¿no? De ser una niña de escuela de monjas, ahorita yo ya no me baso en la religión. O sea, es difícil decirlo y no lo digo a nada, o sea, no ando diciendo por ahí, ya no voy a misa o ya no soy católica, no. Es algo que formó parte de mi vida, que me hizo crecer, que me hizo ser la persona que soy, pero que conforme vas creciendo vas cambiando y es válido, ¿no?
Entonces mis hijos no fueron educados como yo fui educada en ese círculo. Ellos son más libres, tienen un pensamiento más libre y eso me hace a mí muy feliz, ¿no? Que si en un futuro ellos quieren acercarse a la religión o a algo, qué felicidad, ¿no? Pero si no lo quieren hacer, pueden seguir así como están ahorita. Pues millones de cosas. Para mí, cada vez que yo voy al extranjero, yo digo, o sea, sin pensarlo automáticamente, cuando me preguntan de dónde eres, digo, soy mexicana. Y lo digo con todo el orgullo del mundo. Y creo que eso nos pasa mucho a los que no nacimos aquí, que vemos las cosas desde otro tipo de vista. Porque sin haber nacido aquí, siento que valoramos más lo que es México. México, como te decía, es un país que te recibe, que te abraza, que te hace mexicano. Y no todo el mundo, vas a otros países y no te hacen de la nacionalidad de la que son ellos. Siempre eres el extranjero. Aquí me hicieron mexicana. O sea, realmente me siento mexicana y me siento orgullosísima de serlo. Me enoja muchísimo cuando se habla mal de los mexicanos, me enoja cuando hay alguna injusticia acerca de México y siempre salgo como al quite a decir, no, México no es esto, México es esto, ¿no? Porque en el extranjero y más en aquella época, al principio de los 80s, lo que se veía afuera es Chespirito, las películas de Pedro Infante, el hombre macho, el hombre en su caballo, la mujer sumisa, ese tipo de estereotipos, ¿no? El hombre que le gusta beber, que se la pasa en la cantina, y eso es lo que se ve, lo que se veía en aquella época en el extranjero. Incluso en la literatura, si tú lees literatura mexicana de la Revolución, se pinta al corrupto, al que llegaba a los pueblos y violaba a las mujeres, al que tomaba, y esa era la pintura de un mexicano que se quedó marcada mucho tiempo, ¿no? Y México no es nada de eso, o sea, México es completamente diferente a eso. El mexicano, y lo comentaba con mi mamá, un hombre mexicano es mucho más caballeroso que un hombre centroamericano, y lo puedo decir, es mucho más ayudador. O sea, en Centroamérica el hombre todavía está muy de que la mujer es la que cocina, la que cuida a los niños, la que sirve, y en México el hombre mexicano es el que está a la par de la mujer, ¿no? O sea, pasas al bebé y sabes que tu esposo lo va a cuidar igual, bueno, no igual, pero lo va a cuidar, va a hacer el esfuerzo. Y todo eso es México. La gente mexicana es maravillosa, la forma como te recibe, la forma en cómo siempre vas a encontrar una sonrisa, siempre vas a encontrar a alguien que te quiera ayudar. A mi mamá las vecinas le decían, si quieren nos llevamos a las niñas al parque, voy a llevar a mis hijos al parque, dame a tus hijas y las llevo. Y mi mamá no lo podía creer, decía, pero si ni me conoce. Y a nosotros nos llevaban a comer helado y nos trataban como parte de esa familia. Y eso solo el mexicano lo hace, de tomar hijos de otra familia, de otro país, y tratar de que ya se sientan parte de este país. Y eso es maravilloso. A pesar de no ser mexicana y de no tener ninguna sangre mexicana, porque en mis ancestros no hay mexicanos, el sentirme yo mexicana para mí es un motivo de orgullo, el haber formado 2 hombres mexicanos, mis hijos, y verlos crecer en este país y estar segura de que van a lograr grandes cosas aquí y que van a ser buenas personas. No digo que sean famosos o que vayan a hacer las grandes cosas, simplemente ser buenos ciudadanos, ser hombres responsables, ser buenas personas, ser tolerantes, recibir a sus amigos extranjeros como ellos los reciben. Eso me hace feliz, ¿no? Porque digo, ya tienen eso del mexicano, ya tienen ese espíritu que a mí me enamoró, y ya lo tienen ellos. Y haber formado a esas dos personas en este ambiente tan libre, pero tan involucrados políticamente, porque se involucran, ven las noticias, son muy responsables, están muy metidos en todo lo que pasa en su país, eso me llena de orgullo. Y a pesar de no haber nacido aquí, me llena de orgullo que ellos sean así,
y decir, aquí es el país donde, te lo puedo decir, donde quiero vivir hasta el resto de mi vida. O sea, no, para mí nunca ha sido de que, ay, nos mudemos a otro lado, o que yo lo vea como una aspiración, irme, no. O sea, aquella niña asustada de los 8 años, siento que como que le hice una promesa a México de nunca dejarlo, de agradecerle día a día el que me haya recibido y yo nunca irme. Y no me pienso ir.